Estamos viendo la microanatomía periodontal. Es decir, Víctor Manuel, pues. Eso no entrena huevada. Sin embargo, estas características microscópicas se van a traducir en la clínica. ¿Me estás callando que lo Así quiera? que es importante recordar ¿Estás que te revela, sobre crees? todo aspectos saltantes de cada tejido periodontal para cuando me toque enfrentarme a la clínica a tratamientos periodontales, yo debo saber cómo va a responder cada ¿Qué tejido color? que estoy No manipulando. tengo. Habíamos visto en Firme, las no tengo. clases virtuales Que me acuerdo la de que- microanatomía tanto del epitelio gingival como del tejido conectivo gingival. El día de hoy entonces vamos a empezar a ver el periodonto de soporte. Recuerden que el periodonto de protección está por la encía. En cambio, el periodonto de soporte o de inserción está no digas, no por tengo, los no otros tengo. tres componentes. Dicho eso, entonces, ahora empezaremos viendo a este componente llamado cemento radicular. ¿De acuerdo? Empecemos entonces a describir el cemento radicular. Cuando nosotros vamos a enfrentarnos a una enfermedad periodontal, muchas veces el paciente va a venir con la raíz descubierta, con la raíz expuesta al medio bucal. Naturalmente, la biología, ¿cómo dispone la estructura de una raíz dental? ¿De qué está hecha la raíz dental? Además de adentro hacia afuera, del tejido pulpar protegido por dentina, la naturaleza le da un tejido adicional a la raíz, y ese es el cemento radicular. ¿De acuerdo? Este tejido fue descubierto o ya descrito hace muchos años. Quienes lo describieron por primera vez fueron los alumnos de Purkinje. Ya vieron en farmacología del sistema nervioso central. ¿Todavía no? Bueno, ahí se acordarán de la conexión fibrana de Purkinje. Ok, entonces, al estudiar microscópicamente los dientes, ya hace 2 siglos atrás, empezaron a ver que existía este tejido alrededor de las raíces dentales. ¿Cómo podemos definir el cemento radicular? Definición: es un tejido mineralizado. En gran porcentaje de su estructura está hecho de minerales, pero también tendrá una porción orgánica que ya lo veremos, básicamente hecha de colágeno. ¿Ya? Casi todos los tejidos periodontales en su composición orgánica van a tener colágeno, ya que es una de las proteínas principales. Entonces, ¿qué es el cemento radicular? Es un tejido mineralizado que se encuentra cubriendo las superficies radiculares y, en algunos casos, una porción de la corona dental. ¿Ya? No siempre, pero a veces el cemento es como si se excediera y cubre apenas una porción de la corona dental. Y ya veremos en qué caso sí y en qué caso no. ¿De acuerdo? Ok, les decía entonces que este tejido ya fue descrito hace mucho tiempo. Entonces ya conocemos algunas características del cemento radicular. Entonces, uno es la definición, 2, ¿qué características tiene el cemento radicular? Bueno, a nivel histológico, el cemento radicular podemos decir que es un tejido avascular. Es el segundo tejido periodontal que es avascular. ¿Cuál era el otro que no tiene vasos sanguíneos? No, el periodonto. ¿En sí? No, ¿Dónde no había vasos sanguíneos? el ligamento. En el epitelio gingival, ¿recuerdan? Que los vasos sanguíneos llegan solo al tejido conectivo, pero no llegan al epitelio gingival. Bueno, el segundo tejido periodontal que no tiene vasos sanguíneos, ahí lo tienen, el cemento radicular. ¿De acuerdo?
tampoco tiene nervios. Entonces, atentos a esta pregunta. Si tú empiezas a raspar la raíz, porque ya van a empezar a raspar desde la otra semana, primero en maquetas y luego ya cuando lleguemos a paciente van a limpiar la raíz, ¿qué pasaría si el paciente te dice, ay, me está doliendo ya, cuando estás limpiando la raíz? Ya hay un problema ahí. Ya pasé toda la capa de cemento, ya me lo llevé toda la capa de cemento y ya estoy en dentina. ¿De acuerdo? Porque el cemento no tiene inervación. ¿De acuerdo? Y es que claro, es una capa tan delgada y no es trágico llevarse el cemento. Ya veremos que es un tejido que se posiciona constantemente. Entonces no tiene vasos sanguíneos, no tiene linfáticos, no tiene nervios. ¿De acuerdo? Yo creo que estamos con la luz al revés. ¿O sí se puede ver? No, profe, para el video no. Hay una característica que es importante en periodoncia del cemento. ¿Saben cuál es? Se posiciona durante toda la vida. Esto es importante. ¿Por qué? Se posiciona durante toda la vida. Quiere decir que si a tu paciente, ¿no?, le limpiaste las raíces, qué bonito. Oiga, doctor, desde que me limpió mis raíces ahora no puedo tomar ningún helado, porque me duele. ¿Qué le digo? Así. El cemento se posiciona durante toda la vida. Entonces, gracias a los minerales que están en nuestra saliva, se van a ir concentrando en la raíz dental y se vuelve a posicionar el cemento radicular. Y al cabo de unos días el paciente dice, no, ya no me duele. Excelente. Pero habrá un grupo que le sigue doliendo. Oye, ya pasó 10 días, 2 semanas, desde que me hiciste la limpieza hasta que me duele. ¿Han escuchado hablar de las propagandas? Sodine protege y repara contra la sensibilidad del cerebro. ¿Qué creen que es? Es una concentración de minerales. Calcio, fluoruro, ¿no es cierto? Fosfato. ¿Qué está buscando? Concentrar minerales para que se vuelva a posicionar nuevamente el cemento radicular. Entonces le recetaré a veces a un paciente, bueno, a partir de ahora empieza a usar esta pasta desensibilizante. Y hay otras marcas, ¿no? Creo que en Colgate también hay Colgate Sensitive, creo que es. Entonces, es eso. Pero la naturaleza hace que se vuelva a posicionar el cemento radicular. Sí, sí. Eso de posicionarse que siempre quiere. Claro, es una manera de decir el término sencillo. Vuelve a aparecer el cemento. Si lo viéramos al microscopio, el cemento radicular, a diferencia del esmalte, tiene una estructura rugosa. Y ahora que están haciendo periodontograma, no les han dicho, a ver, ubica la unión cemento-esmalte. Está difícil ubicar la unión cemento-esmalte. Y a mí mi profesor me decía, ¿cómo no vas a hablar? El cemento es rugoso, el esmalte es liso. Yo lo veía todo liso. Ya le decía, sí, profe, ahí está. No se estrese, eso nos ha pasado a todos. ¿Ya? Esto es a nivel microscópico, a nivel clínico no siempre vamos a sentir esa diferencia de textura que tiene tanto el esmalte como el cemento. ¿Ya? Habrá que echar mano a tu conocimiento de anatomía para recordar pues, más o menos a qué nivel está la unión cemento-esmalte. Así que tranquilos en ese sentido. Ok. En 1835 fue descrito el cemento radicular, ¿no? Ya tiene muchos años que conocemos al cemento. Pero a pesar que se ha descrito hace muchos años, no conocemos toda la capacidad que pudiera tener el cemento radicular. Yo diría que de los 4 tejidos periodontales es el que menos se ha estudiado realmente, ¿no? No sabemos si hay proteínas morfogenéticas y a qué nivel pudieran estar participando. Pero bueno, ¿qué más debo describir del cemento radicular? ¿De dónde aparece? ¿Cómo se formó el cemento radicular? Entonces, esta parte vamos a describirlo en la pizarra para poder entenderlo, porque el mismo origen que tiene el cemento radicular lo va a tener el ligamento periodontal y el hueso alveolar propiamente dicho. Todos derivan al unísono y de un mismo tejido. Veamos entonces.
Formación del cemento. Habíamos visto entonces definición, características y ahora formación del cemento. ¿Cómo se forma el cemento reticular? Al igual que el ligamento periodontal, al igual que el hueso alveolar propiamente dicho, su formación inicia en la 6ª semana de vida intrauterina. Regresionemos entonces todos al vientre de mamá y estamos en la 6ª semana. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en ese nuevo ser que se está formando? Bueno, miren cómo la lengua, lo que ven en el centro de la lengua, está ocupando lo que sería la cavidad nasal, la futura cavidad nasal y la cavidad bucal. No hay paladar dividida a estas dos estructuras. La lengua no está. Y lo que vemos a los lados serían los procesos maxilares. Procesos maxilares. ¿Qué tenemos ahí? Células ectomesenquimales. ¿De dónde vienen las células ectomesenquimales? ¿Se acuerdan? Cuando el ectodermo se junta con el mesodermo, en esa interfase, unas células multipotenciales muy especializadas se llaman ectomesenquimales. Esas células ectomesenquimales se están condensando en el proceso maxilar y están formando una lámina del futuro diente. Por eso que le llamamos, es una lámina dental. Esto lo han visto en histología en tiempo. Es cierto, solo estamos recordando algo de lo que ya ustedes vieron. Pasan algunos días y esta concentración laminar se va a concentrar tanto que van a adoptar la forma de una esfera. Por lo tanto, tomará el nombre de, en vez de lámina, brote dental. A partir de esa lámina, entonces, se genera lo que conocemos como el estadio de brote. No es más que la misma lámina, células ectomesenquimales, que primero eran paralelas entre ellas y ahora se están condensando. Estadio de brote, le llamamos. O lo que vemos en el espejo, ¿no? Un amarillo. ¿Ok? A partir de este estadio de brote, logran identificarlo. Miren este zapatito que ven acá. La lengua ahí está. El hueso maxilar o el proceso maxilar que se llama en este momento, ¿no? Mi lámina dental que se está condensando, ¿no? Y aparece ese brote. ¿Cómo es la naturaleza, no? Y a partir de ese estadio de brote se sigue concentrando las células y adopta una forma de una caperuza, de caperucita roja. En este momento ya empiezan a distinguirse 3 tipos de tejido. Y eso lo estoy trasladando a la pizarra. Estamos en el estadio de caperuza. ¿Y qué es lo que yo tengo? Esa concentración de células ectomesenquimales se diferencian hasta en 3 tejidos. Tengo por un lado el órgano del esmalte. El órgano del esmalte, a su vez, va a tener un epitelio externo va a tener un epitelio interno y en el centro el retículo estrellado. ¿De acuerdo? El órgano del esmalte está conteniendo ahora un segundo grupo de células que conoceremos como la papila dental. Y una bolsa envolverá en la porción apical, que lo conoceremos como el folículo dental.
folículo dental o saco dental, también llamado. No, ya estamos en octava semana. Miren ahora, miren lo que hace el órgano del esmalte. Esto pareciera muy teórico, ya jóvenes, pero dependerá de esto para saber si el cemento se logra juntar bien con el esmalte. Miren aquí, atentos entonces. El órgano del esmalte, como ven, su epitelio externo e interno se juntan en la porción apical y van a formar un muro, una muralla, una extensión. ¿Cómo se llama esta extensión? ¿Te acuerdas? Una vaina, extensión epitelial, extensión de células epiteliales. Quien lo descubrió fue Herwig. Entonces, esto es la vaina epitelial. La vaina epitelial de Herwig. Y miren lo que hace la vaina epitelial de Herwig. Es como un muro que separa a las células de la papila dental versus el folículo dental. Entonces pueden desarrollarse independientemente. Cuando empiezan a proyectarse la vaina epitelial de Herwig, ya le llamamos que estamos en el estadio de campana. Se está extendiendo, pues, como si fuera una campana. Pero miren ahora, en el proceso de desarrollo, esta vaina epitelial de Herwig empieza a romperse. Y tiene que romperse. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las células del folículo dental entren en contacto con las células de la papila dental. Tiene que darse ese encuentro. ¿Para qué? Para que las células del folículo dental logren diferenciarse en futuros tejidos. Algunas de estas células, al encontrarse con la papila dental, se convertirán en cementoblastos. Otras células del folículo dental, al encontrarse con la papila dental, se convertirán en fibroblastos periodontales. Y otras células del folículo dental, al encontrarse con las de la papila dental, se convertirán en osteoblastos. Pregunta el examen entonces: ¿de qué tejido embrionario procede el periodonto de inserción? Responderé: de las células del folículo dental, estimuladas en su encuentro con las células de la papila dental. ¿Qué pasaría si este muro nunca se rompe? ¿Qué pasaría? ¿Se produciría el periodonto? No habría forma. No habría. Tiene que darse ese encuentro. Al final, debería desaparecer completamente la vaina epitelial de Herwig. Debería. Pero quedan algunos ladrillos de ese muro. ¿Cómo se llaman estos ladrillos que quedan? Eso. Algunos quedarán, pero no se olviden, son restos epiteliales. Y quien lo descubrió fue Malacés. Restos epiteliales de Malacés. No sé si era así o cuando ese no recuerdo. Sueño, grabas. Cuando un adulto, ustedes Para están, allá. a veces el paciente se queja de un dolor, pero no tiene carne. De la nada, mira.
epiteliales de malas heces, pudiera generarse quistes en el periodonto. ¿Sí? Entonces, no es bueno que se queden restos epiteliales, o en todo caso, es un riesgo que se quede porque pueden formar quistes en la persona adulta. ¿Se entendió entonces de dónde están formándose no solo el cemento, como verán más adelante, también el ligamento periodontal y el hueso alveolar propiamente dicho, a partir de las células del folículo dental? ¿De acuerdo? Ok, si entendieron esa parte, entonces vamos a entender mejor lo que viene más adelante. Esto es lo mismo que hemos tratado de explicarles: la proyección, el diafragma, los restos epiteliales de malas heces, que lo encuentran en el libro de histología de Bhaskar, quien quiere repasar nuevamente, y ahí están nuestros restos epiteliales de malas heces. En un adulto, ¿dónde pueden ubicarse los restos epiteliales de malas heces? En el espacio periodontal, en el ligamento periodontal. Allí a veces se quedan estos restos epiteliales y otros se quedarán metidos dentro del cemento radial. Bueno, esto es lo mismo que hemos visto. Hay epitelio de Kerk, etcétera, etcétera, que he tratado de describir y analizar para abreviar algunas diapositivas. Todo lo que está escrito allí lo hemos resumido en esta clase. Ok, entonces, a partir de esos cementoblastos, obviamente, se producirán luego, cuando ya no sintetiza proteínas, ¿cómo se llama la célula? Cemento, sí. Ok, pero veamos todavía. Ahora que estamos hablando del cemento radicular, me quiero detener en estos cementoblastos. Voy a jalar los cementos. Se le llamará cementoblasto cuando sintetiza proteínas, cuando esa célula tiene la capacidad de sintetizar proteínas. ¿Y qué proteínas puede sintetizar el cementoblasto? Entre otras, colágeno. Colágeno. Generalmente siempre tipo 1, a veces tipo 3. Por ahí alguno ha descubierto un colágeno tipo 7, pero los que se ha descrito generalmente tipo 1 y 3. Entonces, fíjense aquí, jóvenes, yo soy un cementoblasto. Estoy en toda la actividad ahí, ¿no? En la juventud, como ustedes quieren, empiezo a producir mi colágeno y algunas otras proteínas y lo pongo a mi alrededor. Pero viene un momento en que yo dejo de sintetizar proteínas, ya la edad me cansa, ¿no? Entonces, esas proteínas que quedaron empiezan a mineralizarse y me quedé atrapado en una matriz mineralizada. Entonces, cuando deja de sintetizar, disminuye de tamaño, se llamará cementocito y estará rodeado por minerales. ¿Qué minerales? Calcio, fosfato, por ahí algunos cloruros, se quedó atrapado. ¿De acuerdo? Esa es la manera en que se va a ir formando el cemento. Pregunta: ¿cómo se llama el tejido cuando está compuesto por cementoblastos y colágeno? A esto se le llamará cementoide. Pero cuando ya está hecho de cementocito rodeado de minerales, ahí se le llama recién cemento radicular. Profesor, disculpe, no entiende muy bien. Entonces, los cementoblastos se le conocen como cementoides. No. A todo el tejido hecho de cementoblastos, más tu colágeno, conjuntín sulfato, todas las proteínas que estoy produciendo, ese tejido, ¿cómo se llama? Cementoide. ¿De acuerdo? Está hecho de estructura orgánica, básicamente. Entonces, el cementocito es el cemento radicular y el cementoblasto está en cementoide. Pregunta. En un cemento radicular
¿Existirán cementoblastos? Ese no ha dudado. Es que, bueno, no debería, no. No hay, porque el cemento radicular, ¿de qué está hecho? Cemento ocioso, rodeado de minerales. No existe cementoblastos en el cemento radicular. Solo en la etapa de formación se podría ver ahí. Es más, ahora termino de explicarlo de otra manera. Entonces, primero es un cementoide, matriz no calcificada, y luego ese cementoide que estaba hecho de cementoblastos, los cementoblastos se convierten en cementocitos, su matriz orgánica se convierte en matriz inorgánica, con lo que recién se forma el cemento como tal. Ok, termino de explicar esto. Ahora veamos en un adulto cómo está hecho esto. ¿Llegaron nuestros amigos de Páramo o nunca llegaron? Sí llegaron. Ya, nos ubicamos aquí. ¿Qué sería esto? La raíz cubierta de qué? De cemento. Luego viene el ligamento periodontal y luego viene el hueso. ¿De acuerdo? Vamos a ampliar. Esta porcioncita vamos a ampliar. Imaginariamente agarramos un micrófono y lo llevamos aquí. Es como un bisturí para cortar pasa que la educación ahora cambió, todo es digital, la vida no más de tocar, más de hacer. Bueno, ok. Entonces, ¿qué tengo aquí en la ampliación? Por este lado tengo la raíz, esta es la raíz ya. Es decir, está hecho de cemento. Aquí está el cemento radicular, ¿me acuerdo? Luego que viene el ligamento periodontal. Y al otro lado viene ¿qué? Correcto. Hueso alveolar propiamente dicho. Ok. Atentos a esto ahora, joven. ¿Dónde viven los cementoblastos? Porque para generar cemento necesito que haya cementoblastos. ¿Estamos? ¿Me siguen? Cuando yo estudiaba pensaba y pregunta, ¿no? ¿Dónde viven los cementoblastos? En el cemento, obvio. Falso. ¿Cómo que no? No existen cementoblastos en el cemento radicular. ¿Sabes dónde viven? Aquí. Y estoy exagerando el tamaño ya. Aquí están mis cementoblastos. Cementoblastos viven en el ligamento periodontal, o algunos le llaman en el espacio periodontal. Miren lo que hace el cementoblasto. ¿Qué produce, hemos dicho? Colágeno. Colágeno y otras proteínas. Por ejemplo, con sulfato.
empiezo a producir mis proteínas, excelente, para empezar a depositar más cemento. ¿De acuerdo? Uy, pero ya me cansé. Me cansé de la vida. ¿En qué me convierto? Cementocito. ¿El cemento? Cito. El cementocito a veces queda atrapado acá y se mineraliza, ¿no es cierto? Pero el cementoblasto, o algunos cementoblastos, se van hacia el ligamento periodontal para no quedar atrapados. ¿Me siguen hasta allí? Entonces, para que se forme el cemento radicular, se da gracias al cementoblasto que vive en el ligamento periodontal, está depositando los componentes del futuro cemento y quedarán tal vez algunos cementocitos solamente. Entonces, pregunta, ¿cuál es la célula que sí puede vivir dentro del cemento radicular? El cementocito, más no el cementoblasto. El cementoblasto siempre está en el ligamento periodontal. Por eso se dice que el cemento radicular se forma en líneas incrementales. ¿Cuánto tiempo? Durante toda la vida se posiciona. Cuando tú vienes con tu raspador de llave y bien pulidito, profe, bien pulidito, ya estás en dentina, ni nada de cemento. Pero gracias a la naturaleza yo estoy tranquilo porque me han enseñado que el cemento se va a depositar durante toda la vida. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en el cemento radicular como tal, a lo mucho que voy a encontrar, ¿qué será? Cementocitos. Y eso a veces, porque si no también solo quedan minerales. Pero a veces encontraré cementocitos. ¿De acuerdo? A veces encontraré un poco de colágeno que se ha quedado por ahí atrapado, ¿no es cierto? Por eso hemos definido que es un tejido mineralizado, el cemento radicular. ¿Ya? ¿Por qué explico esto? Miren cómo se está formando. Síganme aquí, esto es importante, por favor. Así se forma el cemento radicular en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Me adelanto. Viene el ligamento periodontal. ¿Acá quién vive? Además del cementoblasto, el fibroblasto periodontal. ¿Y qué produce el fibroblasto periodontal? También colágeno, pero en este sentido, miren. Y este colágeno quedará atrapado con las líneas incrementales del cemento que está en otro sentido. Así será la inserción del diente hacia el hueso. Pregunta de examen: ¿cómo se llaman las fibras de colágeno producido por el fibroblasto periodontal que atraviesan al cemento radicular? ¿Cómo se llama esto? Fibras de Charpey. No es de la raza Charpey. Y para que cierren la idea, hacia el otro lado ocurre lo mismo. Hacia el hueso alveolar propiamente dicho. Pregunta: ¿acaso viven cementoblastos dentro del hueso alveolar propiamente dicho? Perdón, ¿acaso viven osteoblastos dentro del hueso alveolar propiamente dicho? No, ocurre la misma figura. Aquí viven osteoblastos y producen colágeno, lo mismo, en líneas incrementales. A veces quedarán aquí atrapados, ¿qué? Osteocitos. Lo mismo. Y el ligamento periodontal quedará atrapado en el hueso alveolar propiamente dicho. ¿Cómo se llama esta estructura? También fibras de Charpey. Para terminar la idea solamente digo que existen 4 lugares donde yo puedo encontrar fibras de Charpey en el periodonto. Aquí ven a dos zonas. Pregunta: ¿dónde se ubica la fibra de Charpey? Entre el ligamento y el cemento. Va uno.
entre el ligamento y el hueso alveolar propiamente dicho. Va a 2, ¿se entiende, no? ¿Sí? ¿Dónde está la tercera y cuarta ubicación? Vuelvo a este dibujo. ¿Qué está aquí? El epitelio y luego está el tejido conectivo, ¿correcto? Y aquí el tejido conectivo también se inserta dentro del cemento radicular. Entonces, 1, 2, 3 y también se inserta aquí en la cresta alveolar. 4 puntos donde yo puedo encontrar fibras de Schachtel. Respondo, ¿dónde se encuentran fibras de Schachtel? Entre cemento y ligamento. 1. 2. Entre ligamento y hueso. 2. 3. Entre conectivo y cemento. 4. Entre conectivo y hueso. El periósteo es fibra de Schachtel. ¿De acuerdo? ¿Ese conectivo cuál se refiere? Tejido conectivo, ¿qué va? La semana pasada veíamos. Hay el tejido conectivo. Acá en el cielo. Allá, claro. ¿Ok? Entonces ya resumí varias diapositivas. Ya. Tipos A. Unión del cemento con el esmalte. Antes de que sigan esta, ¿no? Existen 3 formas de encuentro entre el cemento y el esmalte. ¿Qué es lo ideal? Yo decía que dependo de que la vaina epitelial de Herwig se abra para entrar en contacto, folículo con papila y así formar el cemento plástico. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si esta vaina epitelial de Herwig se abre muy rápido? Muy rápido. ¿Saben lo que va a pasar? Se va a formar cemento en la porción cubriendo a la corona. O sea, se deposita cemento incluso en esta zona. Es decir, en el 60-65% de casos, el cemento cubre al esmalte. ¿De qué estamos hablando? Un incisivo. Esmalte. ¿De qué está hecho esto? El cemento. ¿De acuerdo? ¿Cómo se juntan aquí? Muchas veces el cemento, mire, si fuera esto toda una capa de cemento, el cemento cubre un poco al esmalte. Eso se da en el 60-65% de personas. Por eso que cuando se le retrae la encía a un paciente, no todos tienen sensibilidad. Oye, ¿no te duele cuando tomas un helado porque tu raíz está abajo? No, no me duele. ¿Saben por qué? Porque el cemento incluso se posicionó hasta allí. Eso ocurre en más de la mitad de personas. En un 30% el cemento llega exactamente donde empieza el esmalte. Es decir, la unión es punto a punto. Pero miren esto, existe un 5 a 10% donde el cemento no llega hasta el esmalte, me deja dentina expuesta. ¿Qué pasaría si este paciente tiene una recesión? Si su encía se le baja, ¿qué va a pasar? Sensibilidad. Ese es el paciente que dice, no puedo tomar ni un helado. ¿Por qué? O al paciente que tú le estás, ahora que están haciendo su práctica, ¿no? Están buscando con el explorador un cemento esmalte que salta, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? Es que tal vez no hay cemento en esa porción. Hay dentina expuesta y va a dolerle porque la dentina sí sabe doler. Entonces, ¿cómo se une el cemento con el esmalte? En la
cubre al esmalte. ¡Qué bueno! En un 30% de casos llegan a juntarse punto a punto. Ninguno cubre al otro. Pero en un 5 a 10% no llegan a unirse el cemento con el esmalte. Y la traducción clínica ya lo dijimos. Este paciente va a tener mucha sensibilidad si su encía se le retrae. ¿De acuerdo? Miren esta imagen, ¿no? Miren cómo lo que ven más oscurito es el cemento, lo que ven blanco es el esmalte. Miren cómo el cemento pasó hacia arriba del esmalte. ¿Lo notan? Eso se ve en la mayoría de casos. El cemento sube y cubre un poquito de esmalte incluso. Entonces, cuando tú en clínica te están diciendo, ubica la unión cemento-esmalte, en realidad no siempre estás encontrando el punto exacto donde se une el esmalte con el cemento, porque estás viendo que el cemento incluso cubre un poco el esmalte en la mayoría de personas. Entonces, no sean tan estrictos, por eso a veces yo les digo, y no se estresen tanto, porque no puedo ubicar la UC. Tranquilo, nos va a pasar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Ok, lo último del cemento. Tipos de cemento. Tipos de cemento. Existe hasta 5 tipos de cemento. 5 tipos de cemento. ¿Y cómo voy a saber hasta 5 tipos de cemento? Por 2 características. 1. O tiene células o no tiene células. Esa es una característica. Para poder saber los 5 tipos de cemento, yo tengo que preguntarme, primero, ¿tiene células o no tiene células? Y 2, ¿tiene fibras intrínsecas o tiene fibras extrínsecas o tiene los 2 tipos de fibra a la vez? En base a esas 2 características, yo puedo definir hasta 5 tipos de cemento radical. Entonces, por microscopía óptica y electrónica, en base a esas 2 características, presencia o ausencia de células e inserción de fibras colágenas, veamos 5 tipos de cemento. Primer tipo de cemento. Cemento acelular afibrilar. Pregunten, cuando estoy diciendo si tiene o no tiene células, ¿a qué tipo de células me estoy refiriendo? Cementocitos, recuerden el cierto, porque cementoblastos no existen en el cemento regular. Entonces, el primer tipo de cemento que yo tengo es el cemento acelular afibrilar. Ya el nombre te lo dice. ¿Tendrá cementocitos? No. ¿Tendrá fibras intrínsecas o extrínsecas? No. Entonces, vamos a definirlo simple. ¿Dónde se ubica el cemento acelular afibrilar? Hace un momento decía, ¿no? En un 60-65%, ¿qué pasaba con el cemento? Cubría un poco el esmalte. ¿Se acuerdan? Esta porción de cemento es un cemento acelular afibrilar. En esa porción de cemento que se extendió al esmalte, no existen cementocitos y no existen fibras colágenas, ni propias ni las que llegan del ligamento. No, ¿cómo va a llegar del ligamento al esmalte? No existe. Entonces, el cemento acelular afibrilar se encuentra en ese grupo de personas 60-65% donde el cemento pasó al esmalte. Primer tipo de cemento. Ahí lo voy a ubicar. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Segundo tipo de cemento. Entiendan el nombre sobre todo, ¿no? Cemento acelular con fibras extrínsecas. Ok. ¿Qué me está diciendo entonces?
Lo primero, aquí, ya, el primer tipo de cemento ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Yo divido a la raíz en 3/3. Sigo dibujando mi cemento. Aquí está el otro tipo de cemento. Lo estoy dibujando con X. ¿Cómo se llama ese cemento? Que es la mayor cantidad de cemento que tenemos. Número 2. Cemento acelular. ¿Qué significa? ¿Tendrá cementocitos en toda esta porción de cemento? No, no existe. Ok. Fibras. Con fibras extrínsecas. ¿Qué significa? Que en este cemento llegan las fibras del ligamento periodontal. Esa es la mayor cantidad de cemento que tenemos. ¿Qué tipo de cemento? Acelular con fibras extrínsecas. 2/3 superiores de la raíz. Sí. A las fibras extrínsecas. ¿Qué significa extrínseca? Que no pertenece a él. Llegaron de otro sitio. ¿De dónde? El ligamento periodontal. Es lo que decíamos. Estas son las extrínsecas. Y estas son las intrínsecas. O sea, hay fibras que van así, ¿no? Claro, decía eso. El cemento radicular se va a posicionar en líneas incrementales, se va a activar el colágeno, pero en ese sentido. Esas serían las fibras intrínsecas. Y estas son las extrínsecas. ¿Sí? Tercer tipo de cemento que se ubica en el tercio apical. Esto ya lo sabemos, esto están en los libros. Bueno. Tercer tipo de cemento. Miren, ¿no? En la naturaleza, el ligamento periodontal se está insertando mediante fibras de Champey al cemento acelular con fibras extrínsecas. Bueno, diferentes cortes microscópicos donde nos muestran lo mismo. Tercero, por fin viene el cemento celular. ¿Dónde se ubica? En el tercio apical y en furca. ¿Cómo se llama ese cemento? Cemento celular. Si digo que es celular, ¿qué tipo de células viven allí? Centocitos. Pregunta de examen entonces. De toda la porción radicular, ¿dónde podría encontrar cementocitos? Solo en el tercio apical y en furca. Pregunta, de todo el cemento radicular, ¿dónde podría encontrar cementoblastos? No existe. Aquí entonces, ¿qué tengo? Cemento celular y le llamamos mixto porque aquí tengo mis fibras intrínsecas y siguen llegando las fibras extrínsecas del ligamento periodontal. Entonces, miren que el cemento no es el mismo que yo encuentro en el tercio cervical que en el tercio apical. ¿De acuerdo? Tienen características totalmente diferentes. El cuarto y quinto tipo de cemento generalmente se encuentran o en patologías o no siempre se encuentran. ¿A qué nos referimos? Ahí está, esos cementocitos que a veces quedan ahí atrapados, sobre todo en el tercio apical. Lo mismo, eso está en los libros, el ligamento periodontal, llegando con fibra de Champey, el cemento, con algunos cementocitos y las fibras extrínsecas del ligamento periodontal. Cuarto tipo de cemento. Cemento celular, y miren aquí ahora. Ustedes están aprendiendo recién las patologías que puede tener un diente. Pero hay una patología que le sucede a algunos dientes y uno no puede detener a esta patología. ¿Saben cómo se llama? Reabsorciones. Cuando estén en cuarto, quinto año, profe, voy a hacer endodoncia a este diente. ¿Por qué? Empezó una reabsorción radicular. A veces no la paramos ni con endodoncia. ¿Saben qué es lo que ocurre?
Las reabsorciones generalmente empiezan en el tercio apical. Aquí empieza a destruirse el diente, incluyendo el cemento reticular, empieza a reabsorberse. ¿Okay? El cemento trata de reparar esta zona. ¿Qué tipo de cemento me voy a encontrar aquí? Cemento celular. Claro, había células aquí. Había células. Cemento, ¿cuánto tipo de cemento son? Aquí era mixto. Cemento celular. Hay células, pero dice solo con fibras intrínsecas. Es decir, las del ligamento periodontal ya no logran insertarse. Solamente le quedaron sus propias fibras del cemento. Es un cemento en patología. ¿Ah? No es lo usual. Sobre todo en reabsorciones radiculares es donde yo voy a ver este cuarto tipo de cemento. ¿Existen cementocitos? Sí. Y solo quedan fibras intrínsecas. ¿De acuerdo? Y el último tipo de cemento le llamaremos cemento intermedio, que también no siempre se encuentra. Algunos autores han determinado, fíjense aquí, todo esto es cemento, ¿de acuerdo? Pero una capa profunda que encuentro, dentina, ¿no es cierto? ¿Me sigue? Debajo del cemento que está la dentina, y dentro está la pulpa. Ok, entre el cemento y la dentina, bueno, todo esto es cemento y luego viene aquí dentina, ¿no? Esto es el cemento y luego viene la dentina. Esto es el cemento y esto es la dentina. Ok, algunos autores dicen, en la unión entre el cemento y la dentina, aquí, en esta interfase, el cemento adopta una característica distinta y que por eso le llamaremos cemento intermedio. Entonces, no siempre lo han ubicado los autores, pero este sería el quinto tipo de cemento. Cemento intermedio. ¿Dónde se ubica? Entre cemento y dentina. Ahí estaría el cemento intermedio. Bien, entonces, cuando uno lleva la secundaria o la preparatoria, a lo mucho te enseñan 3 tipos de cemento. Hoy sabemos que se describen hasta 5 tipos de cemento radicular. ¿Listo? En el cemento celular, aparte de cementocitos, tampoco hay cementoblastos. De nuevo, ¿existirán cementoblastos en el cemento radicular? No hay forma, no existe forma de que exista un cementoblasto en ninguno de los tipos de cemento. Eso es de YouTube, el video. No sé si ¿Dónde vino el cemento? Para su canal, Jorge. En ninguno, estamos describiendo el cemento. Me refiero fuera de él. Siempre ya no sé qué cemento es. Sí, pero entonces, o sea, me refiero que la única dos, entonces fuera de ellos, ahí afuera hay cementoblastos como El cementoblasto está alrededor de todo el cemento, pero dentro del ligamento periodontal. Alrededor de todo. Cemento periodontal. En el ligamento periodontal. entonces los cementoblastos se encuentran en el ligamento periodontal. Listo. Ese es el concepto que tienes que conocer. Cementoblasto en el ligamento periodontal. Entonces, si no hay ligamento periodontal, supuestamente ya no habría cementoblastos. Sí, pero si no hay ligamento periodontal, el diente se está moviendo. Sí, o sea, me refiero a la parte en la cual no hay, por ejemplo, en la uno, pues, en el cemento se da para terminar. No, ni en el uno ni en ninguno hay cementoblastos. Bueno, Ok. Listo. Vamos por otro tejido.
Estas son algunas características que, bueno, la verdad es más teoría que la práctica, ¿no? Porque cuando a mí me decían, de nuevo, no ubica la unión cemento-esmalte, me decían, el esmalte es más liso, es más brillante, el cemento es más rugoso, es más opaco. Bueno, pero eso es teoría, ¿no? Porque en la práctica, bueno, ¿qué es más opaco? Ni puedo verlo bien. No, que hay diferencia en el color. Sí, a veces lo noto, pero no siempre voy a ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuánto es el espesor del cemento? ¿Cuántas micras tiene el cemento de espesor? Y ese es el último dato que tienen que anotarlo, porque el día que hagan raspado y alisado radicular, con 2 raspados se me llevaron todo ese tejido. La primera me lo llevé todo. Puede ser, ¿no? Pero es que esa es la base. ¿Dónde es más grueso el cemento? En el tercio apical. ¿Ya? Casi medio milímetro y algo más, ¿no? 600 micras. Pero en el tercio coronal, que es el que más vamos a nosotros limpiar, exponerlo, apenas 50 micras. Entonces, a la primera que raspes, ya te llevaste el cemento, ¿no? O sea, después de un raspado y alisado radicular, lo que estás dejando es dentina expuesta. Y por eso que hay que advertir al paciente, oye, me hubieras dejado mi cálculo, antes no me dolía nada, ahora que me has hecho la limpieza me duele. ¿Para qué me hiciste la limpieza? Ya hay que advertirle al paciente, mira, te voy a retirar el cálculo y necesito limpiar tus raíces. Y es probable que algunos días un poquito de sensibilidad. Ya le advertí al paciente. ¿De acuerdo? Si no, paciente nos fastidia. Ok, veamos el ligamento periodontal. Algo rápido nada más del ligamento. Porque ya saben cómo se forma el ligamento periodontal. Lo más difícil de entender es esa parte de la formación. Y la formación, como hemos visto, es la misma que yo tengo tanto para el cemento como para el ligamento y para el hueso alveolar. Ligamento periodontal. A diferencia de lo que hemos visto en el cemento, este es el extremo. Este es el tejido más vascularizado que tenemos y más inervado que tenemos en el periodonto. Entonces, ¿qué es el ligamento periodontal? Es un tejido conectivo altamente vascularizado e inervado. Por eso que cuando hacen extracciones de molares, ¿no? Cuando ya lleguen a hacer extracciones, extraer una molar inferior, lo que les es más difícil a algunos es poner la anestesia troncular. No agarra, profe, no agarra. ¿Y ahora cómo le hago la extracción? ¿Sabes cómo puedes complementar tu anestesia? Poniendo anestesia al ligamento periodontal. Con una aguja nueva vas poniendo alrededor del ligamento periodontal, depositas un cartucho de anestesia, con eso tranquilo. O cuando hagan endodoncia y no agarre la anestesia troncular, anestesia en el espacio periodontal. Pero tienen que poner un buen bisel de hoja, tratar de entrar lo más que puedan, ¿no? Y allí van a conseguir una anestesia profunda de esas molares. A mí me enseñó un profesor a extraer molares con anestesias intraceptales nada más. Y no le creía. Pero cuando uno empieza a hacer, ya está tranquilo. No digo que dejen de anestesiar troncular, pero complementen con intraceptales y van a ver que el paciente queda tranquilo. Ok. ¿Cuánto? El ligamento periodontal es más delgado en el tercio medio, pero es más amplio, tanto en tercio cervical como en tercio apical. Por eso que nos permite entrar con la aguja. Es como un reloj de arena. Pregunta, ¿de cuánto es el espesor? 0.2 a 0.4 milímetros. El problema es que cuanto más edad tenemos, el espacio periodontal va disminuyendo. Disminuye muchas veces tanto, sobre todo en adultos mayores,
¿qué creen que pasa? El hueso alveolar se junta con el cemento y se produce una anquilosis del diente. Y a ver, extrae esa molar. Con todo el hueso tendrás que extraerlo porque es anquilosoide. ¿De dónde nace? Ya no lo voy a repetir porque es más de lo mismo. Ya hemos visto que de dónde nace, de las células del folículo dental, al encontrarse con las de la papila dental, empieza a formarse, en este caso, fibroblastos periodontales. Solo me voy a detener en algunos aspectos ya. Aquí. ¿Qué contiene el ligamento periodontal? Y esta es una característica importante del ligamento periodontal. Ya ustedes van entendiendo, ¿no? Miren lo que yo tengo en el ligamento periodontal. ¿Qué células viven en el ligamento periodontal? Cementoblastos, fibroblastos periodontales, osteoblastos. Si hay osteoblastos, habrá células que reabsorben el hueso también. ¿Quién más entonces está aquí? Osteoclastos. Por este lado, ¿quién está? Cementoclastos. Y por este lado, ¿quién estará? Fibroblastos, ¿no? Porque no existen fibroblastos. Entonces, el ligamento periodontal contiene muchos tipos de células. A saber, células que sintetizan, osteoblastos, fibroblastos, cementoblastos. Células que reabsorben, osteoclastos, no existen fibroblastos y cementoclastos. Y además, en el ligamento periodontal se describe que existen células progenitoras. ¿De dónde nacen nuevos fibroblastos, nuevos cementoblastos y nuevos osteoblastos? A partir de estas células progenitoras. Por eso es que cuando uno quiere devolver el periodonto perdido, ¿saben qué es lo que buscamos? Devolver el ligamento periodontal. Hay una clase que nosotros damos en años más superiores que es regeneración tisular. ¿Cómo trataron de regenerar el periodonto perdido? Todo es en base a devolver el ligamento periodontal. Si tú logras devolver el ligamento periodontal, devuelves cemento y devuelves hueso alveolar. Es el tejido, entre comillas, más importante en cuanto a devolver tejidos, porque tiene gran variedad de células. Además, ¿qué otro tipo de células tengo aquí en el ligamento periodontal? Células de defensa. Entiéndase, neutrófilos, tengo macrófagos, y hasta linfocitos pueden describirse dentro del ligamento periodontal. Conclusión, pregunta, ¿cuál es el tejido periodontal que tiene mayor variabilidad de células? El ligamento periodontal. ¿Cuál es el tejido periodontal más vascularizado? El ligamento periodontal. ¿Cuál es el tejido periodontal más inervado? El ligamento periodontal. Pero atentos a esto. A veces estoy en clínica y me dicen, profe, ¿puede venir a mi unidad? ¿Por qué? Mi paciente tiene dolor. ¿Así? ¿Le duele? Sí. Pero véalo con endodoncia, pues. No, profe, endodoncia me dice que puede ser periodontal. Yo digo, periodonto duele, pero no un dolor, pues como el dolor de dientes. Si un paciente se queja de dolor, primero busquen en el diente. Si bien el periodonto está bien inervado, no es el tipo de dolor pulpar. Entonces, cuando a mí me dicen, profe, duele y estamos derivando con usted, yo le devuelvo y busca de nuevo en el diente, ¿no? No, periodoncia no sabe doler, salvo tres situaciones clínicas muy específicas. Ok. Además, si yo tengo gran cantidad de células, también voy a tener gran cantidad de proteínas, porque el cementoblasto produce colágeno, el fibroblasto produce colágeno, el osteoblasto colágeno. Es decir, tengo una gran variabilidad, no solo de células, sino en la composición de la matriz extracelular.
Es más, hoy en día se han descrito células multipotenciales y factores de crecimiento dentro del ligamento periodontal. O sea, proteínas que podrían hacer devolver todo el tejido periodontal perdido. Es interesante, en la década de los 80, todos los autores estaban concentrados en el ligamento periodontal para ver cómo devolvemos a ese paciente con periodontitis, para ver cómo podemos devolver todo el tejido perdido. Fracasaron en el intento, pero se ha descrito a partir de eso muchas características del ligamento periodontal que el día de hoy lo ponen en la cabeza de lo que sería la regeneración del tejido periodontal. ¿Ok? Entonces es el tejido más de mayor cantidad y variabilidad de células y contenido que podemos tener en el periodontal. Diferentes tipos de colágeno. Y es el tejido que cambia más rápido o que se renueva más rápido a nivel de su matriz extracelular. Miren este estudio. El colágeno del ligamento periodontal se está renovando cada día. A diferencia del colágeno de la encía, que cada 5 días se está renovando. Y a diferencia del hueso, que es cada 6 días. A diferencia de la piel, que es cada 15 días. Entonces, miren la producción de colágeno que se está dando dentro del ligamento periodontal para renovarse a diario. ¿Y esto a razón de qué? Porque todos los días estamos mordiendo, todos los días estamos masticando nuestros alimentos y esa carga está llegando al ligamento periodontal, por lo cual tiene que estar renovándose constantemente. Y si un tejido se renueva tan rápido, significa que dentro de ese tejido hay múltiples factores de crecimiento y muchas proteínas morfogenéticas. Sobre todo a nivel apical, el ligamento periodontal se está renovando mucho más rápido. ¿Y por qué a nivel apical? Porque es donde se concentran las cargas. ¿Sí? El mejor ejemplo de esto, para quienes ya están viendo algo más de los pacientes, es a un paciente que aprieta los dientes. Uno le toma la radiografía y debajo de sus raíces, en el hueso, va a encontrar zonas blanquecinas. ¿Saben lo que está ocurriendo? El ligamento periodontal sabe soportar, pero si no puede soportar, transmite esa carga al hueso. ¿Y qué hace el hueso? Como está recibiendo tanta carga, empieza a mineralizarse mucho más. Se produce una esclerosis del hueso. Como se verá en la radiografía, profe, mire, encontré debajo de la raíz una zona radiopaca. ¿No? El ligamento periodontal sabe renovarse, pero a veces la carga es tan rápida que no logra ir a la par de las fuerzas que está recibiendo. Ok, siguiente característica que deben recordar del ligamento periodontal es esto, ¿no? De cultura. Ya que tenemos tantas fibras, bueno, no les voy a pedir que aprendan los grupos de fibras. Esto está en el libro de Carranza. ¿Cómo se distribuye el ligamento periodontal? Bueno, hay fibras que van para multirradiculares, ¿no es cierto? De un diente hacia otro, transectales. Hay fibras que van desde la cresta ósea hacia el diente, crestoalveolares. Hay fibras horizontales, hay fibras oblicuas, que son la mayoría. Hay fibras apicales y hay fibras interradiculares para dientes multirradiculares. ¿Ya? Entonces, esto es lo que dice Carranza, aunque en el libro de Linde está más sencillo, me parece. Yo no sé cómo han logrado escribir tantos grupos, ¿no? Pero esto sí, ¿no? Por lo menos estos 5 grupos de fibras sí deberíamos conocer. ¿Y por qué esto es importante? El día que empiecen a hacer extracciones dentales y se mueve pero no sale el diente, se mueve pero no sale. Allí tienes que recordar este tipo de fibras. Por lo menos es de 5 grupos de fibras. Fácil de ubicar. Número 1, van desde la cresta hacia el alveolo. El día que aprendas a hacer extracción, a mí me enseñaron primero con un bisturí, entrar lo más que pueda. ¿Para qué? Para cortar esas fibras, el número 1. Y ya con eso estás disminuyendo la resistencia del diente para extraerlo.
Luego vendrán las fibras horizontales, que también se pueden alcanzar con un bisturí. Fibras oblicuas, que es el gran porcentaje, fibras interradiculares y fibras apicales. ¿Por qué tengo que aprenderme esto? No por memoria, sino por lo que viene aquí. A ver, Fibras radiculares. cada fibra se encarga de un tipo de movimiento. Para la inclinación, para la torsión, está encargado de cada tipo de movimiento que puede tener un diente. ¿De acuerdo? Entonces, este grupo de fibras previenen la inclinación, resisten a la luxación, las interradiculares, inclinación, al torque, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer extracciones, deberíamos recordar este tipo de fibras para saber por qué no sale el diente si ya se está moviendo en tal dirección. Porque te falta algún tipo de fibras romper. Terminamos con unas características más, por favor. ¿Para qué sirve el ligamento periodontal? Primero, para sostener el diente. Función física, ¿no? Mantiene el diente dentro de su alveolo, como todo el periodonto. ¿Qué más? El ligamento periodontal es el tejido periodontal que tiene la mayor capacidad de remodelar, ¿sí? Por eso que su recambio es tan rápido. Se encarga de formación y remodelación del periodonto. Gracias a la remodelación del ligamento periodontal, yo tengo nuevo cemento. Gracias al ligamento periodontal, yo tengo nuevo hueso alveolar propiamente dicho. Porque las células que forman al cemento y las células que forman al hueso alveolar propiamente dicho se encuentran en el ligamento periodontal. Entonces, de todos los tejidos periodontales, ese es el que tiene la mayor responsabilidad en la remodelación de nuestro periodonto. Finalmente, es en el tejido del ligamento periodontal donde encontramos la mayor cantidad de vasos sanguíneos, como lo habíamos visto, pero también la mayor cantidad de receptores sensoriales dentro del periodonto. Miren que yo tengo hasta 4 tipos de terminaciones nerviosas dentro del ligamento periodontal. Tengo receptores para el dolor, tengo receptores para la presión, para la vibración, ¿no? Yo le puse troncolar a mi paciente. Voy a hacer la extracción y el paciente, tranquilo, es solo presión, le decimos, ¿no? Y es que efectivamente puede estar sintiendo la presión, porque en el ligamento periodontal están esos receptores. Por eso que además de troncular, repetimos que nuevamente podemos complementar la anestesia con anestesia dentro del ligamento periodontal. Es en el ligamento periodontal entonces donde yo encuentro la mayor cantidad de terminaciones nerviosas del periodonto. Los corpúsculos de Meissner y de Krauss también se pueden encontrar en el tejido conectivo, aunque en menor cantidad. Ok, entonces, si uno hiciera un corte histológico, miren esos nódulos que se han encontrado en el ligamento periodontal. Cada uno de estos es un receptor. Entonces, miren la cantidad de terminaciones y receptores que tenemos en el ligamento periodontal. De nuevo, ¿no? De ahí que si logro anestesiar el ligamento periodontal completamente, voy a poder hacer procedimientos dentro del diente. ¿Ok? Terminamos entonces. El ligamento periodontal, conclusión, es el tejido que podría lograr la regeneración del resto de los tejidos del periodonto. Esa es la importancia que tiene el ligamento periodontal. Cuando vayan avanzando en la carrera de odontología, van a ver que si ustedes pueden devolver la salud al ligamento periodontal,
se va a poder devolver hueso y cemento radicular. Y van a entender que no dependemos de un injerto, de un producto americano, europeo para regenerar hueso. Todo el conocimiento está en regenerar el ligamento periodontal. Y si yo quiero regenerar un tejido, lo primero que debo recordar es de qué está hecho y cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, repasen el ligamento periodontal. Creo que es el tejido más estudiado del periodonto y es el que tiene las mayores características para reparar a los otros tejidos. ¿Listo? Ok. No vamos a hablar ya de hueso porque en la primera clase hemos escrito cómo se llama el hueso alveolar propiamente dicho y hemos escrito las porciones del hueso. ¿Se acuerdan? Hueso alveolar, hueso basal y los nombres que se le da al hueso alveolar propiamente dicho. La siguiente clase ya hablamos de la microbiología, es decir, cómo se forma la placa dental y cómo podemos removerla. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.